Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en debate abierto dominical. Les prometo un programa extremadamente interesante. Yo creo que este es el momento de hacer docencia para darle al panameño la mayor información por parte de los profesionales, de las autoridades, de tal forma que podamos hacerle frente a esta situación coyuntural que estamos atravesando. Yo casualmente subí un mensaje a mis redes sociales y con esto quiero comenzar el programa en el día de hoy. El pueblo panameño debe tomar conciencia que salir de esta situación que estamos viviendo tomará tiempo. Hagamos nuestro mejor esfuerzo para salir de esta difícil coyuntura fortalecidos y siendo mejores personas, mejores seres humanos. Sigamos al pie de la letra las recomendaciones del Ministerio de Salud. Nosotros podemos ganar esta batalla. Nosotros podemos salir fortalecidos como país de esta situación. Claro que podemos. Y lo hemos demostrado como panameños en diversas situaciones que se han presentado. Pero tenemos que estar unidos. Dejemos a un lado las banderas políticas en este momento. Dejemos a un lado las críticas, dejemos a un lado los ataques y concentremos todas nuestras energías en nuestro mejor esfuerzo para hacerle frente a esta situación, señoras y señores. Vamos a presentar a nuestro panel de invitados. Hemos reducido la mesa, razones obvias, y dicho sea de paso, trayendo a la misma a personas que puedan transmitirles a ustedes un mensaje de confianza, de tranquilidad, en esta jornada de docencia que vamos a hacer hoy. Me acompaña Danilo Toro, como todos los domingos, para el análisis, y yo creo que este es un tema que tiene que ser analizado desde el punto de vista sociológico también. Lo que hemos visto durante esta semana, yo tuve la oportunidad de ir a un centro, a un establecimiento comercial, me tuve que formar una fila gigantesca y no fui precisamente a lo que fue el resto de la gente. Yo fui a comprar las cosas que tengo que comprar para mi negocio. Y me encontré con lo que yo vi ahí, pensé que era un huracán como en Estados Unidos cuando vienen los huracanes. Me acompaña por acá el doctor Julio Sandoval, técnico asesor de la Comisión de Seguimiento del Coronavirus del Ministerio de Salud. Por acá me acompaña Javier Nieto, es infectólogo. Infectólogo de niños. De niños. Gracias por estar aquí con nosotros. Y nos acompaña la profesora Sonia Gallardo de Smith, ministra de Educación. Sonia, Sonia es con Z. Así es. Gracias, profesora, por estar aquí con nosotros. Vamos a entrar en materia. Muy amable, gracias. Inmediatamente. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Por una N no fue Sonian. Yo tengo, ojalá no vengan ahora, por lo que está de moda, ponerle a un niño coronavirus. O COVID. O COVID, exacto. Yo quería hacer una pregunta que quedó sobre el tintero la semana pasada en la conferencia de prensa. ¿El coronavirus te hace inmune al coronavirus? O sea, ¿me dio coronavirus, por ejemplo? ¿Me puede volver a repetir en la misma coyuntura si no me cuido? ¿Me contesta, doctor? Sí, en este momento no hay datos, no hay evidencia que sugieran que el coronavirus, hay inmunidad actual al coronavirus que está circulando. Hay algunos casos, de hecho, descritos, pero parecen más bien reinfecciones, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, a mí me parece que la historia epidemiológica con este coronavirus apenas se está escribiendo y las recomendaciones tienen que estar basadas en evidencia de los hechos, ¿no? A la fecha, honestamente, no hay esos datos que respalden esa afirmación de que en la actualidad puede haber protección contra este coronavirus, y de hecho con los actuales tampoco la hubo, con el síndrome agudo respiratorio severo, que fue un coronavirus que circuló entre el año 2002 y el 2003 en Guangdong, China,
y el síndrome respiratorio del Oriente Medio, que fue un coronavirus que circuló en Arabia Saudita. Tampoco hay datos robustos que demuestren que hay inmunidad contra estos virus. Ok, pandemia ha sido declarada después de enero, febrero, de 3 meses prácticamente de que comenzó este virus a circular. Sí, de hecho, yo estaba revisando un poco la historia de la influenza H1N1 y fue más o menos 3 meses lo que se tomó la Organización Mundial de la Salud para declarar la pandemia del H1N1. Más o menos se ha tomado 3 meses para que la Organización Mundial de la Salud declare la pandemia contra el SARS-CoV-2. Y si me ¿Qué voy es pandemia? a eso iba, en el diccionario habla de enfermedad epidémica que se extiende a muchos países. Así es. O que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Sí. Explíqueme usted, doctor. La definición de la Organización Mundial de la Salud contempla varios aspectos para determinar una pandemia. El primer aspecto es que haya un virus que sea nuevo, que produzca una enfermedad y que las personas expuestas a ese virus no sean inmunes. Ese es el primer aspecto que se toma en cuenta cuando se va a hablar de una pandemia, ¿no? El virus nuevo, población no inmune. En segundo lugar, el otro aspecto que se toma es si este es un virus que tiene la particularidad de producir enfermedad grave, o sea, que haya personas que se infecten y desarrollen casos graves de esta enfermedad. Y el otro punto que es importante, particularmente en el escenario actual, es que se haya podido demostrar transmisión local o comunitaria del virus. O sea, que haya transmisión de persona a persona, como se ha podido documentar en algunos escenarios geográficos como Italia, primordialmente en Lombardía, y en España, en donde de hecho la mayoría de los casos de coronavirus que fueron detectados fueron en función de los pacientes que habían desarrollado casos severos de la enfermedad o en su defecto habían muerto por coronavirus. O sea, después que se hace el diagnóstico por autopsia o se diagnostican los casos severos, es que se diagnostican un poco los casos más leves. Y ahí es donde las autoridades españolas, inclusive las autoridades italianas, demuestran la transmisión local o comunitaria, autóctona o activa del virus en esas regiones y en estos países, ¿no? Doctor. Luego de la introducción excelente desde el punto de vista epidemiológico del doctor Nieto, es importante señalar que estamos frente a una enfermedad que puede sobrepasar la capacidad de cualquier sistema de salud. Nosotros en Panamá hemos venido tomando acciones proactivas a través de una coordinación efectiva con las máximas autoridades de salud, tanto del Ministerio de Salud, Caja del Seguro Social y este grupo de comité técnico asesor que está trabajando de manera incondicional 24/7. Decía la ministra el jueves que ya Panamá estaba tomando en consideración para actuar la realidad de una pandemia, no necesariamente el día que la declararon. Así mismo es. Como ya mencionó, estábamos en modo pandemia, hasta antes que lo declarara la Organización Mundial de la Salud. Importante resaltar el aspecto clínico. Nos preguntan a diario cuáles son los síntomas de esta enfermedad. Característicamente, tos, en la mayor de los casos seca, sensación de falta de aire o disnea. Disnea es el término médico, en otras palabras, te agotas más de la cuenta con esfuerzos que usualmente tolerabas. Eso es falta de aire y acompañada de fiebre y escalofríos. Muy pocos casos hemos visto con rinorrea o descarga hialina a través de las fosas nasales. Sin embargo, sí se recomienda que ante estos síntomas busque atención médica o se ponga en contacto con la línea caliente del Ministerio de Salud 169, que está disponible las 24 horas del día y además se ha triplicado su capacidad para poder contestar a la población. Ok, grandes pandemias, porque
Yo creo que vale la pena dentro del marco de la docencia que estamos haciendo, que la gente sepa que esto no es nuevo. Sí, déjame. En la historia Exacto. del mundo se han presentado pandemias en cuanto a enfermedades como viruela, sarampión, lo que se llamó la gripe española, la peste negra, el VIH, SIDA, la plaga de Justiniano, la tercera pandemia, el tifus, el cólera, la gripe de Hong Kong y otras enfermedades más, señoras y señores. Correcto. Y el mundo siguió, y el mundo está hoy viviendo el 2020. Y vamos a salir de esto porque ya China, que fue donde todo comenzó, empezó a cerrar hospitales. Y con una gran lección aprendida, hoy día China es un mejor país y estoy seguro de que nosotros también lo podemos lograr. Sí, por supuesto, Álvaro. Esta no es una situación en salud pública distinta. Entre 1918 y 1920 hubo la gripe española que mató de 20 a 50 millones de personas, particularmente en el contexto europeo. Como bien tú has dicho, hubo la gripe de Hong Kong entre los años 68 y 69. Hubo la influenza A H1N1, que fue en el año 2009 y que de hecho mató alrededor de 18,000 personas a nivel global. Y como bien tú dices, hay una pandemia que desafortunadamente los panameños olvidamos, que es la del VIH-Sida, que se inició en 1981 y que a la fecha ha matado 30 millones de personas. ¿Me entiendes? Entonces, desde la perspectiva de salud pública, sí hemos tenido estas experiencias y como bien tú dices, la humanidad siempre ha salido adelante, con lecciones aprendidas, y eso es tal vez lo más importante. Bien, también yo quería mencionar el tema usted tocó los síntomas. Correcto. Hay varias preguntas en relación con esto para hacer docencia y entre ambos profesionales de la medicina. A mí me faltaron 6 años para ser médico. ¿Usted también? O sea, la carrera. Por eso no me atrevo a hablar del tema. Vamos por parte. Ok, ¿cuándo comienzan los síntomas en el caso de una persona afectada o contagiada por el coronavirus? Porque yo puedo estar hablando con Danilo y Danilo no sabe que tiene coronavirus, pero a la vez lo está contagiando. Sí. Y me contagia a mí. Y a mí cuándo se me manifiesta y cuándo se le manifiesta a Danilo. Hablemos de esos periodos de tiempo. Luego la siguiente pregunta sería, ¿comenzaron los síntomas? ¿Cómo comienzan los síntomas del coronavirus? Si es algo estándar o varía. ¿Y cómo yo sé que es coronavirus y no una gripe? Porque estamos en época de gripe, estamos en época de dengue. O sea, ¿cómo yo sé de identificar una rompehueso? Hablemos de eso para que la gente lo sepa. Agradezco tu pregunta. Fueron varias, ¿ah? Sí, sí, sí. Fueron varias Soy seguidas. como los periodistas No, en la está como conferencia de la prensa. conferencia de prensa que a la ministra le hacen 5 preguntas simultáneamente, pero está bien. Estamos aquí para eso. Periodo de incubación, 7 a 14 días. Significa que yo puedo tener el virus dentro de mi organismo, pero aún no he dado manifestaciones, es lo que llamamos. Y ese periodo puede estar 3 a 5 días. Tos seca, preferentemente seca, con falta de aire, sensación de ahogamiento, dolor en el pecho, fiebre y escalofrío. Importante recordar que no se transmite por aerosoles, se transmite por superficies de contacto, por gotas. Por eso es que es importante, y vamos a enfatizar durante este programa, el lavado de manos. Explique eso de no se transmite por aerosoles. Es que mucha gente nos pregunta que si está en el ambiente, que si entré aquí a esta entrevista y está en el ambiente ya me contaminé. No se transmite de esa forma, se queda en superficies de contacto, en la mano, me llevo la mano a la boca, me rasco los ojos, meto la mano en mi nariz, ahí es donde transmitimos el virus. Si yo estornudo con coronavirus, tenemos claro que un estornudo tiene una cobertura de distancia, es como un proyectil. Bueno, esa es una buena pregunta. Hay que aprender a estornudar y a toser con la técnica del vampiro. Hay que ponerse aquí, el saludo tiene que ser de codo o saludo japonés. O de boca, hola. O de boca, Ya. hola. Aunque a todos los panameños nos gusta dar abrazos, besitos, hay que cambiar la mentalidad en este momento. Lavado de manos, aunque se le resequen las manos, se insiste en el lavado de manos. Después de 2 veces que te lavas la mano con gel, tienes que lavarte la mano con agua y jabón.
por lo menos 20 segundos para que realmente sea un lavado de manos efectivo. Entonces, pienso que esa es una importante pregunta que dijiste también, cómo distinguir entre una infección viral u otra. Recordemos que hay unos paneles virales que hacen el diagnóstico por PCR, que es una prueba de tiempo real que nos da en un lapso de 3 horas 23 patógenos respiratorios que conviven, que están en Panamá. Esta prueba hay que incluirle la nueva prueba por el COVID-19, que es la que está haciendo el Instituto Conmemorativo Gorgas y confirma y nos distingue los virus que actualmente hemos tenido en Panamá del nuevo virus. Importante el anuncio que hizo la señora ministra en la conferencia de prensa de ayer y que en el comité hemos venido discutiendo. Vamos a masificar la prueba porque no podemos seguir centralizando los diagnósticos en el Gorgas. Está a su máxima capacidad. Entonces, hoy vamos a discutir en el comité, ya ayer la señora ministra lo mencionó, dotar de kits diagnósticos a los hospitales privados y hospitales públicos de tercer nivel con la prueba validada por el Gorgas para poder hacer más diagnósticos. Estamos en la fase en que tenemos que ir a buscar más diagnósticos, porque si no, nuestro numerador, cuando se tiene una defunción en una pandemia como esta, uno calcula que puede haber como 200 personas infectadas. Entonces, nosotros tenemos que ir a buscar a esas personas infectadas, hacer diagnóstico, decirle a nuestra población, me salió positivo, pero estoy bien, me quedo en casa, que bajemos un poco el miedo y el caos que hay en este momento. Y aprovecho ya para cerrar este segmento, o por lo menos tu serie de preguntas. Cuando les digo, si tenemos una defunción, los cálculos matemáticos es que hay 200 personas infectadas como mínimo. El número de casos va a seguir en aumento. No tengamos miedo. Las conferencias de prensa veo una insistencia o atención en ver cuál es el número de hoy. Eso va a seguir aumentando. Bueno, evidentemente. Sin embargo, recordemos que va a seguir aumentando, pero el 80% son casos leves. Sí, bueno, mira. Vamos al cambio. Vamos al cambio y vengo con usted. Perfecto. Doctor. Doctor, le corresponde el turno. Sí, mira, yo creo que es importante un poco que la población entienda cuál es el concepto de la declaración de pandemia, porque hay la percepción de que cuando se declara pandemia... Es que nos vamos a morir todos. Es que o nos vamos a morir todos y a la larga parece haber como una promoción de incertidumbre o miedo, o de que la guerra contra el coronavirus se ha perdido y por esa razón se ha declarado la pandemia. Y de hecho, déjame decirte que el marco legal que estableció el Ministerio de Salud con respecto al manejo de esta crisis se dio a través de una resolución de gabinete número 6 del 28 de enero del 2020, cuando el gabinete declaró como una amenaza en salud pública global la enfermedad por el coronavirus. ¿Qué quiere decir eso? Que Panamá realmente no ha tenido que esperar que se declare una pandemia para considerar todas estas medidas de contingencia sanitaria que se han venido considerando e inclusive solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas asignación de recursos para el manejo de esta crisis, ¿no? Lo otro un poco que quería decir es precisamente eso, que el término de pandemia se utiliza para gestionar, para agilizar recursos presupuestarios que faciliten la contención y la mitigación de esta situación, ¿no? Con respecto a los síntomas. Bueno, Julio explicó muy bien, ¿sí? El periodo de incubación, un individuo puede estar hasta 14 días para desarrollar los síntomas, desde que está en contacto con un caso índice. En promedio pueden ser alrededor de 5 días. El 97% de los pacientes desarrollan síntomas al 14º día. O sea que nosotros realmente vamos a tener oportunidad de captar un gran número de personas en ese sentido. Y de hecho hay muchas preguntas con respecto a los asintomáticos. ¿Qué porcentaje de los
individuos que están enfermos o infectados con coronavirus pueden transmitir la enfermedad sin haber desarrollado síntomas? Bueno, la respuesta a esa pregunta es que puede ser alrededor de 1%. No tenemos estudios de seroprevalencia a la fecha que demuestren este valor numérico, pero se especula que puede ser alrededor del 1%. Ahora, más allá de enfocar las medidas en salud pública en función de los que menos probabilidad podrían de transmitir la enfermedad, lo importante es tomar en consideración aquellos individuos que desarrollan los síntomas y que sí pueden transmitir la enfermedad, que son el 90% de las personas. Son los que desarrollan síntomas y pueden transmitir la enfermedad. Entonces ese es un poquito como el concepto que a mí me gustaría que quedara claro el día de hoy. En términos de recuperación, una persona que enferma por coronavirus, si desarrolló una enfermedad leve, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, va a tener un periodo de convalecencia de alrededor de 2 semanas. Lo que significa que una persona que se enferma por coronavirus podría reincorporarse a sus labores profesionales después de 2 semanas de sufrir la enfermedad. Pregunto, doctor. Sí. O sea, si uno lo pone en una línea de tiempo, entonces podríamos decir que el coronavirus debiera inhabilitar por 1 mes. Porque si tiene un periodo de incubación de hasta 2 semanas y a su vez un periodo de convalecencia de hasta 2 semanas, estamos hablando de una franja de tiempo Pero es que de no 1 te mes. das cuenta las primeras 2 semanas de que tienes el coronavirus. Bueno, podrías... Y no andan haciendo, tú no puedes ir a hacerte prueba por gusto. O sea, Eso te es la re- hacen cuando hay síntomas. eso- o cuando has eso. estado cerca de una persona que se le ha detectado Sí. el coronavirus. Es relativo. El desarrollo de los síntomas es relativo porque el periodo de incubación es muy heterogéneo, ¿no? Puede ser de 7 a 14 días, de 2 a 14 días. De hecho, es de 2 a 14 días con un promedio de 5 días, lo que significa que tú puedes desarrollar síntomas a los 3 días, a como puedes desarrollar síntomas a los 12 días. Pero por lo menos es ¿Me hasta entiendes? 14. Exacto. Por esa El razón- 97% de los pacientes van a desarrollar síntomas hasta el 14º día. ¿Sí? Yo quiero decir algo, me parece muy bien estos programas porque es docencia. Sin embargo, estamos en una realidad, un hecho concreto, ¿no? Tenemos la pandemia y por el otro lado, el impacto que esto ha generado, y lo digo por el propio sector educativo, y hay un elemento de estigmatización. Se está estigmatizando solamente saber que probablemente esta persona estuvo cerca de, ya la gente la separa, no quiere conversar con ellos, se Como si tuvieran retiran, lepra. no los quieren atender en algunas áreas respectivas. Entonces hay una situación que se agrava porque yo percibo que si la gente está deprimida, está afectada, la enfermedad como que se incentiva y se acentúa si tiene otro lapsus de emotividad, y eso está ocurriendo. Y lo digo por la experiencia que estamos nosotros viviendo en el campo educativo y de otros Estoy aspectos. con Álvaro. Continúe, doctor. No, yo quisiera un Estoy poco con Álvaro en vivo. el punto de vista del licenciado Toro en relación a todo este aspecto del estigma que existe y de toda esta xenofobia desde el punto de vista sociológico, ¿no? Y quiero preguntarle algo que, aunque parezca broma, pero es serio, porque no solo se ha dado en Panamá. La gente va a los establecimientos comerciales no solo por gel, por alcohol, por desinfectantes, sino por papel higiénico. Cuando estamos hablando de un virus respiratorio, no de un virus intestinal. ¿Esto a qué se debe? Y esto no es aquí, en todos lados se ha dado lo mismo. Cuando pasa algo, la gente va a buscar papel higiénico en cantidades. Gracias por la oportunidad. Ciertamente, nosotros ya hemos tenido situaciones como esta, pero nuestro déficit histórico, nuestro pobre manejo de historia, no nos permite valorar el conocimiento acumulado que debiéramos tener. Yo me ponía a imaginar el enorme problema que fue el inicio de la construcción del canal. Cuando el canal arranca, o sea, la fiebre amarilla aquí hizo desastres, estragos. Y los norteamericanos se dieron cuenta que para poder arrancar la obra, Goethals y deposita esta responsabilidad casualmente en el que hoy, en el que la persona que le da el nombre hoy al laboratorio que es nuestra vanguardia desde el punto de vista científico, Gorgas.
se dan cuenta que no era posible construir el canal si primero no se ganaba la batalla sanitaria. Y la batalla sanitaria era contra la fiebre amarilla, que con los franceses había hecho desastre, con la llegada de los obreros había hecho un desastre, ¿no? Entonces, no tenemos esa conciencia histórica de cómo las batallas sanitarias se ganan con rigores, con cierta disciplina, con cierto comportamiento social, con ciertas formas de asumir el mando y normatividad. Así que en América Latina nosotros, cuidado y que podíamos haber sentado escuela en este sentido, porque no todos los países vivieron lo que Panamá vivió hace más de 100 años. Ahora bien, ¿qué cosas hacen que la gente se comporte de una manera indebida o inadecuada? Bueno, el primer monstruo es la ignorancia. O sea, lo que cuesta la ignorancia es monstruosa. ¿Sí? Ya decía un sabio, muy sabio del siglo XX, que si la gente cree que la educación es costosa, prueba con la ignorancia, pues. Entonces, lo primero es vencer la ignorancia, el desconocimiento. Y lo segundo es vencer los prejuicios. La madurez no es más que el resultado de la menor cantidad de prejuicios y la mayor cantidad posible de tolerancia. Si nosotros podemos actuar debidamente informados con un bajo nivel de prejuicio, nuestro comportamiento tiene una franja de seguridad mucho más adecuada. Somos capaces de responder a las agresiones del ambiente o interactuar con el ambiente de mejor forma. Entonces, los prejuicios que son todos aquellos juicios que yo tengo antes de que la situación esté claramente establecida. Y los prejuicios se establecen con comportamientos a priori. Entonces, esos comportamientos a priori están anclados a determinados factores. Si yo me opongo a alguien, a priori voy a tener una actitud contrapuesta a esa persona. Esa es una de las cosas que explica, por ejemplo, el predominio del rumor. Los estados deben entender que el rumor es dañino, pero la única forma de combatir el rumor es con la verdad, con la información y la comunicación adecuada y oportuna. Si no, el rumor le gana cancha, le gana tiempo. Y en medio de crisis, repetir las cosas nunca está de más. Nunca está de más, o sea, nunca está de más. Entonces, esto tiene una liturgia. Esto hay que comunicarlo oportunamente con los actores oportunos. 2. Los comportamientos inadecuados pueden obedecer al desconocimiento, a la ignorancia. ¿Por qué? Porque la gente descansa o en prejuicios o en algo que es tan terrible como el prejuicio o cuidado y peor. El miedo. El miedo es lo que explica muchos de los desajustes más terribles en la historia del ser humano. El comportamiento del ser humano que está dominado por el miedo ha terminado siempre en catástrofe. Siempre, eso es una constante. Miedo es igual a catástrofe una vez que tú pasas la barrera del descontrol. Mientras tú controles el miedo y él funciona como parte del sistema de alarma del ser humano, estamos bien. Porque una persona que no tiene una franja de miedo normal, siempre va a estar atentando contra su vida. Pero una vez que la desborda, ya, te fregaste y vas a estar al desastre. Profesor, quería sumar sus palabras y agradezco su análisis. No me habló del papel higiénico. Sí, ya voy a eso. Voy a explicarlo. Pero no quería que se fuera la idea porque parte de nuestra labor como médicos y que estamos frente a esta comisión es la docencia. Docencia y decir a la población que no entre en pánico, que no entre en miedo, que no hagamos cosas desesperadas y que seamos responsables con la información. La profesora Sonia mencionaba algo que quiero reforzar. A los medios de comunicación que nos están ayudando en esta labor, hay que respetar la confidencialidad del paciente. Nadie quiere estar enfermo, nadie quiere tener coronavirus positivo. Si a alguien le sale coronavirus positivo, no lo hizo de maldad. Entonces no podemos estigmatizar al paciente, no podemos en una conferencia de prensa preguntar,
deme el nombre y el apellido del paciente número 14. Eso no se puede. O Hay que- filtrarlo y publicarlo. Exacto, yo quisiera pedir el apoyo en ese sentido. Y de eso va de la mano. El presidente de la República ayer declaró un estado de emergencia nacional. ¿Qué involucra eso? Una cosa es la docencia, pero otra cosa es que tenemos que ser responsables. Tenemos información de pacientes, incluso colegas, que le han dicho que tiene la prueba positiva, que se quede en su casa sus 14 días y los han visto haciendo súper y andando por ahí. Eso es irresponsable. Los estamentos de seguridad van a estar vigilando que las normas sanitarias se cumplan. Entonces, de parte y parte, la población tiene que estar informada, no entrar en caos, no entrar en miedo, pero el gobierno central, a través del estado de emergencia nacional, va a garantizar la salud de la población, velando que se cumplan las normas establecidas por el Código Sanitario. Así es. Entonces, el miedo te explica, por ejemplo, ciertos comportamientos de consumo exagerado. Entonces, la gente, por no estar debidamente informada y por tener una carga de miedo por encima de lo que normalmente una persona puede manejar, desborda su capacidad de consumo y adquiere. Eso va a tener consecuencias a mediano plazo terribles. Después las explicaré. Ahora, hay otro comportamiento, que ese es el peor de todos, y es que yo no actúo así ni por ignorancia ni por miedo, sino por cálculo económico. Es decir, como va a haber alta demanda de algo, Exacto, especulo, yo acaparo Exacto. para luego revender a precios elevados. En este sentido, el Estado debe ser punitivo. Ahí no hay vuelta de hoja. Un Estado que no asume una actitud punitiva Exacto. deja dos espacios de debilidad grandes. La conducta inadecuada del que acapara y la vulnerabilidad del que no puede llegar a obtener lo que necesita obtener. Claro. O sea, el Estado debe asumir un rol punitivo en esta situación. ¿Por qué? Porque es la conducta más dañina. Yo voy a comprar de más porque quiero después aprovecharme de la situación y voy a revender X o Y producto a 2 o 3 o 4 veces por encima de su precio, de su costo normal. Entonces, esta es la explicación que le puedo dar a las conductas indebidas. Uno, repito, ignorancia. Eso se combate con información adecuada, oportunamente, de manera sistemática y sistémica. ¿Qué significa sistémica? Tomando en cuenta toda una gama de factores. ¿Por qué? Porque yo tengo que tomar en cuenta una diversidad de factores. Mire lo que pasó con la naranja. Una cosa tan insignificante muchas veces como una naranja. Sí. Te habla alguien que todas las semanas, y usted lo sabe, está metido en Merca Panamá. 2 o 3 veces por semana comprando. Y que compra naranja en cantidad. La estaba comprando hasta el fin de semana que pasó a $4 el ciento y la valenciana a $5. Es más, llegabas al mercado y te caían 5 o 6 personas a venderte la naranja a ese precio o hasta más bajo si comprabas más. La compran allá al productor a $2 el ciento. Y apenas la ministra anuncia el primer muerto y los primeros casos, te la ponen a 10, después a 11, después a $15 el ciento de naranja. Eso no es justo, señoras y señores. Entonces, ¿por qué? Porque dice que la naranja tiene vitamina C y que es lo máximo para combatir el coronavirus. Yo no soy médico, dije, pero que yo sepa, yo soy un consumidor de naranja desde hace muchísimos años. Todos los días tomo un vaso de jugo puro de naranja. Para poder que eso tenga algún tipo de efecto en tu organismo, tiene que ser consumidor de mucho tiempo. No es que ahora te vas a tomar un vaso de jugo de naranja y las defensas se van a aumentar. Sí, la medicina basada en evidencia no ha demostrado que la ingesta de vitamina C reduzca la frecuencia de afecciones respiratorias. Eso es un mito que la gente ha convertido en una verdad. Entonces, en parte este desabastecimiento de la naranja va en función un poco a lo que ha dicho el licenciado Toro, ¿no? Todo esto está enfocado a la incertidumbre y al miedo que genera una nueva enfermedad y sobre todo que es una enfermedad que a la fecha
no tiene tratamiento, ni mucho menos hay forma de prevención. Entonces la población se aboca a lo que considera establecer medidas de índole heroicas, ¿no? Yo voy a tratar de abastecerme con en este caso, la naranja, con lo que yo creo que a la larga podría defenderme contra el virus que está circulando. Y esto está, la causa raíz de esto es precisamente toda esta incertidumbre y todo este miedo que ha generado la enfermedad por el coronavirus, ¿no? Hay dos aspectos que a mí me gustaría tratar con ustedes. Por ejemplo, hace 10 años, cuando nosotros tuvimos a cargo del manejo de la influenza H1N1, no había redes sociales. Y de hecho costaba mucho menos contrarrestar todas estas cadenas falsas de WhatsApp y todos estos tweets que ahora uno ve publicados en las redes sociales, un poco exasperando y promoviendo la incertidumbre y el pánico. O sea que realmente nosotros, aparte de tenernos que enfrentar con el reto de que este es un virus nuevo que apenas está empezando a escribir su historia, tenemos también que luchar contra el reto de la infodemia, de toda esta información que se comparte no necesariamente basada en evidencia. Y por eso hemos insistido mucho en hacer el llamado de atención a la comunidad que se aboque a seguir los canales regulares u oficiales de comunicación a través de la página web del Ministerio de Salud, a través de la cuenta de Twitter del Ministerio de Salud, y evitar caer en todo este juego o infodemia que a la larga lo que hacen es generar más caos en la población, ¿no? Bien, vamos a la pausa y vengo con usted que no ha terminado todavía. Sí, pero vamos a la pausa primero. Ok. Y después la ministra. Bien, seguimos adelante, señoras y señores. No, esto es increíble lo que está pasando. Al presidente lo enfermaron de coronavirus, incluso que estaba hospitalizado muy grave y que ya la prueba había salido positivo. Después el presidente sale a hablar y dicen que era un montaje o un clon o un holograma. Imagínense usted, o sea, ya yo creo que ese es el peor virus que nos está matando y que nos va a matar a los panameños. Las redes sociales, el bochinche, todo este tipo de cosas. Concluya, porque el papel higiénico lo tenemos pendiente. Exacto. No, el papel higiénico a mi criterio es producto de la mezcla de esas tres cosas, ¿no? Primero, ignorancia, desconocimiento. Segundo, es posible que alguien tenga miedo de algún problema en particular. Y tercero, hay que pensar desafortunadamente en el riesgo de acaparamiento para luego poder ganarle a la situación de emergencia que se está dando ventaja económica, que es donde yo digo que ahí es donde el Estado tiene que ser punitivo. ¿Cómo se corrige? ¿Cómo se enfrenta a esto? Entonces, lo primero es información sistemática y sistémica. Sistémica porque debe tener una gama de elementos. No es cuestión de agarrar información y vaciarla. No. Es cuestión de saber quiénes son tus distintos públicos. Esto es sistémico. Yo tengo niños, yo tengo gente que es económicamente activa y que tiene que ir a producir. Tengo gente, adultos mayores, tengo gente que tienen enfermedades crónicas o que son vulnerables por su condición de salud. O sea, es decir, tengo distintos públicos y por eso debe ser sistémica, porque tengo que comunicarme con todos de manera simultánea. Y sistemática en el sentido de que la frecuencia debe ser adecuada, debe ser constante, porque en la medida en que usted deje espacios amplios, allí se le cuela el rumor. Y el rumor desestabiliza. Si hay gente con prejuicios políticos, por ejemplo. ¿Por qué sale un rumor? Porque si yo tengo el prejuicio político de que el presidente es malo y yo soy su enemigo y él es enemigo mío, entonces echo a andar un rumor para desestabilizarlo y afectarlo. Prevalece el prejuicio político. Exacto. La gente debe entender aquí que en situaciones como esta hay que apoyar los esfuerzos de quien tiene la responsabilidad de administrar el país.
ya habrá tiempo otra vez de pelear, ya habrá tiempo de discutir, de debatir, todo lo que tú quieras, pero en este momento quien tiene la responsabilidad de ejercer la autoridad tiene que ser respaldada y la gente se tiene que poner a disposición para respaldar esos esfuerzos. Ya si no lo llaman o no lo toman en cuenta, ya es otra historia, pero la disposición a participar y a colaborar de manera activa o pasiva debe ser un principio ciudadano. Por último, ¿cómo actuar frente a estos esfuerzos? Si usted no necesita algo, no lo consuma. O sea, parta de las necesidades reales. Si usted no necesita X cosa, no lo haga. Busque información adecuada. Desafortunadamente hay abundante información negativa a través de los medios de redes sociales. Pero también hay muy buena información, quiero decirles. Sí. Se está transmitiendo información de muy buena calidad. Consuma esa información, adquiera esa información, busque las páginas web que informan, las páginas web oficiales, la misma OMS, la OPS, la del MINSA. Hay medios de comunicación que tienen excelentes páginas de comunicación con excelente información. Centros de investigaciones, tanto particulares como privados, los centros de investigaciones de los países del primer mundo tienen excelentes páginas de comunicación. Hay abundante cantidad de información de buena calidad a disposición del público en general. Busque eso. Si tiene alguna confusión, búsquela. Y hay toda una gama de opciones para tener el comportamiento o la conducta adecuada. Bien, profesora, las medidas que ha tomado el Ministerio de Educación, ¿cómo vamos a tratar de continuar el año escolar sin las grandes afectaciones que esto pudiera traer? Soy como los periodistas de la conferencia, mis colegas, porque no quiero que se me queden algunas interrogantes. Usted vaya tomando nota. Sí. Lo otro que me gustaría saber, que la gente se pregunta, busitos colegiales, tengo que seguir pagándolo. Hay gente que se pregunta, voy a tener que pagar más en las escuelas particulares. Yo a todos ellos les contesto, el año escolar tiene un costo. Se divide en 10 meses y eso es lo que se paga. No porque se extiende o se acorta, tiene que pagar más. Vamos con esos temas. Cómo no, gracias por la invitación. Y antes de entrar en materia, yo quiero señalar algunos aspectos. Creo y considero que se está informando, porque todos los días hay conferencia de prensa. Hay un corte a las 4 de la tarde y más o menos a las 6. Ayer se prolongó por otras situaciones. Y también lo que significa la decisión del presidente de la República de emergencia nacional. Sobre la base de información periódicamente que le estamos suministrando, sobre todo el Ministerio de Salud, que es el rector de las políticas de salud de este país. Y en ese sentido se ha hecho un trabajo que a nosotros nos parece muy interesante y pertinente, la articulación en este sentido con el Ministerio de Educación. Estamos ante una crisis y yo creo que hay debilidades y hay fortaleza, y de eso lecciones aprendidas. Lo que usted acaba de señalar en el sentido de comunicar información veraz, porque hay de todo. Usted abre el celular y usted se encuentra de todo. Y usted tiene que ir, como quien dice, separando estos aspectos para enriquecerse y alimentarse positivamente. Este ejercicio lo tengo que hacer yo todos los días. La gente, hasta cuando camina, el mensaje corporal. Ya yo sé que está tensa. Calma, calma. Todos tenemos que tener calma. Cuide a su familia, cuídese usted. En todo sentido y en todas las reuniones. Y en ese marco se han hecho muchas reuniones y yo quiero destacar de diferentes sectores que tenemos excelentes especialistas en este país, sobre todo gente joven, muy valiosa, que están aportando para esta problemática, porque hemos tenido que interactuar de una forma u otra para recibir lineamiento y nosotros informar periódicamente. Entonces, tenemos ventajas en tecnología que lo vamos a expresar ahora en el marco de las preguntas, pero también debilidades. Y yo creo que de alguna forma u otra hay que establecer alguna estrategia, algunos lineamientos para no atiborrar, porque esto es crítico y a veces pienso que la gente no está clara en el sentido de la gravedad de la situación, pero de poner actitudes agresivas, porque inclusive las hay. Y yo les comentaba a ustedes de la situación de algunos docentes, alguna gente afectada, y que han sido como quien dice, usted se va para un lado, yo no me acerco a él, ni que me lo mencione y ni que me lo atiendan. Había conversado con el doctor. En primer lugar, lo que hemos hecho es reunir a la gente para informarles. Se hizo el 12 de este mes una reunión con todos los rectores. Hicimos una invitación, la ministra de Educación exhortó en una conferencia de prensa
a todos los rectores de las universidades oficiales y particulares y participaron. Cuando entramos al salón me encontré que estaba un lleno completo. Ya algunas universidades habían emitido y habían dado a conocer a la sociedad nacional sus estrategias que van en esta línea no presencial y reemplazarla por enfoques virtual o tecnológico, porque la mayoría de las universidades, de nuestras universidades existentes en el país, tienen y poseen plataformas virtuales, un poco para evitar la concentración de población, y algunos que hemos visto en las redes, sobre todo ya formal, han dado algunas instrucciones, por ejemplo, evitar la organización y participación de grupos grandes en las graduaciones, foros, seminarios, mesas redondas donde se invita una cantidad de personas, y creo que son medidas que ya se han adoptado en base precisamente a los lineamientos que ha adoptado el Ministerio de Educación. La suspensión de clases a nivel nacional hasta el 20 de marzo. Y por el otro lado, hasta el 7 de abril, a las escuelas que están ubicadas en Panamá Metro, lo que es Panamá Norte, Panamá Centro y lo que es San Miguelito. Son 3. Panamá Centro, para que no se confunda la ciudadanía. Panamá Centro, Panamá Norte y San Miguelito. Entonces, estas escuelas, algunas de ellas son las que están dentro del rango de afectación. Y en el caso de San Miguelito y Norte, pues es poco el límite que yo diría de diferencia. Formaba parte de antaño en lo que era el San Miguelito, pero con el crecimiento de estos sectores se dividió y por eso tenemos prácticamente lo que es la Dirección Regional de Norte y de San Miguelito, un poco para aclarar la situación. Lo otro es cómo se desdobla el proceso educativo si las escuelas están cerradas. Hace como 2 semanas se han hecho reuniones periódicas con los directores regionales a lo largo y ancho del país, de las 16 regiones, inclusive de las comarcas, de elaborar módulos. Ya el Ministerio de Educación cuenta con esos módulos, solamente pretendíamos que se actualizara y el mecanismo de hacer llegar a las instancias correspondientes. En ese sentido, se tomó ya la decisión y hay una circular que ya está caminando para orientar a los directores regionales que estos módulos se están elaborando en el caso de primaria, premedia y media por los propios docentes, revisando los coordinadores de asignaturas, los coordinadores de departamentos, en el caso de la media fundamentalmente, y en áreas de correo electrónico y WhatsApp. En un sondeo que hicimos, diagnóstico, nos quedamos sorprendidos que hay mucha estrecha comunicación a través de lo que es los celulares y a través de correos electrónicos entre docentes, inclusive entre docentes, directores y también los propios estudiantes. Esta es la era del conocimiento y tecnología y el estudiante tiene mayor aceptación, movilización, interactúa con precisamente tecnología. Claro. Ese fue el diagnóstico que estuvimos realizando y, sorpresa, fue positivo en ese sentido. Y hemos sugerido que estos módulos que se están elaborando o guías didácticas, porque algunos están fortaleciéndolos con guías didácticas, se van a emitir o se van a remitir en primera instancia al grupo de lo que es el portal educativo del Ministerio de Educación. En ese sentido, tenemos un equipo de supervisores nacionales y técnicos del Ministerio para revisarlo, no sea que de repente un contenido sea ocioso o malintencionado, precisamente para revisarlo rápidamente. Una vez que esté revisado, el portal educativo lo hace llegar a las regiones educativas y estos a su vez a las escuelas, los directores de escuelas. En el caso de que no se cuente con tecnología, en material impreso se le va a hacer llegar a los directores y las regionales para que los padres de familia detecten o vayan a buscar este material. Sí, porque por ahí le va a salir gente, jóvenes que dirán, yo no tengo internet, sí, yo no tengo celular. Ahora, nosotros tenemos todo. infoplazas a lo largo y ancho del país y también tenemos el soporte, por ejemplo, de lo que es el Canal de Panamá, me dijeron ayer, tiene algún esfuerzo en tecnología. En el día de hoy, casualmente desde las 8 de la mañana, hay 2 reuniones, uno con el área de Ayudinga, que empezó el día de ayer, que se mantiene jóvenes con jóvenes emprendedores tecnológicos y se acercó al Ministerio de Educación para ayudarnos en algunas áreas
que nosotros tenemos deficiencia, que han salido en las pruebas PISA, CRECER, que es física, química, biología y matemática. Entonces ellos empezaron el día de ayer con este grupo de jóvenes y hoy vamos a sistematizar la experiencia para ver cómo se irradia al resto de las escuelas del país. Por el otro lado se nos acercó un grupo hoy de la tecnológica, también otro grupo que tienen interés del sector de aportar, UNICEF. UNICEF también en la mañana de hoy va a aportar y va a contribuir con el Ministerio de Educación, con herramientas y demás para, sobre todo en las áreas de difícil acceso y las comarcas, que era la mayor preocupación que nosotros teníamos. En el caso de UNICEF existen programas ya establecidos en otras líneas y como hay esa relación muy estrecha, le escribieron a la ministra y la llamaron para que sostuviésemos una reunión de trabajo, pero rápidamente para dar respuesta, que ya tienen las herramientas en ese sentido. Se han acercado sectores del público y privado para aportar en el asunto de los módulos fundamentalmente, porque la comunidad se pregunta, bueno, ¿y cómo ahora va a ser esto de los módulos, cómo se desdobla? Pero repito y reitero, ya los módulos están elaborados, el lunes 16 es la fecha de que nosotros tenemos que contar con los módulos a nivel de la plataforma del Ministerio de Educación. En el caso de esta plataforma, realmente los directores, supervisores y los que regionales interactúan de rutina con el Ministerio de Educación porque hay mucho material valioso en términos, por ejemplo, si hay una duda de cómo elaborar guías, existe ya un material para eso, cómo elaborar las guías didácticas en caso de que haya alguna reserva. Y por el otro lado señalábamos que a lo mejor si es un detalle metodológico, es mucho mejor que sea un profesor que esté dando clases en este proceso con el apoyo de tecnología. Eso también se está trabajando para el día lunes. Además de los módulos, contar con esta presencia, con algunos de los profesores nuestros que tengan dominio en tecnología, de cómo se desdobla este contenido con los estudiantes. Ya no es el aula per se, sino que es una relación con el estudiante y la ventaja, consideramos, el manejo que tiene el joven con respecto a la tecnología. Alguien plantea, bueno, ¿y cómo es las asignaciones y la evaluación? Se consigna en el módulo. Se consigna por lo menos 2 asignaciones y recordemos que esto es un trimestre. Según el desdoblamiento de la realidad del virus que optimistamente pensamos que se puede minimizar, a lo mejor llegará a una curva ascendente y baja, no puede ser progresiva ni puede ser, como quien dice, a largo plazo. Y estamos planificando en el trimestre, considerando que ya con esta experiencia se puede evaluar para el segundo trimestre educativo por etapas. Entonces, todo el esfuerzo se ha hecho por 2 asignaciones con sus respectivas evaluaciones. En este caso, el módulo iría completo. Pensábamos en contenido y se dijo, aquí nos falta el tema de evaluación y las asignaciones. ¿Cuántas? Si usted le pone 10 y son varias asignaturas, se va a atiborrar el muchacho. Pero si nosotros le ponemos, por ejemplo, 2 o 3, porque es un trimestre, el periodo es corto por las instrucciones que se han dado en términos de el cese o el reinicio de labores según cómo se dé la evolución del virus. Estuve leyendo, y no sé, los profesionales de medicina sabrán más, el pico en esta crisis pudiera llegar en mayo. Estamos en marzo. Sí. Porque estamos apenas comenzando y mira lo que indican las estadísticas en base a las pruebas que se han practicado. Hoy es viernes, el miércoles teníamos 14 casos. Y ayer 27. Ayer 27, se duplicó prácticamente. Sí. Lo que pasa, Álvaro, es que es muy prematuro en este momento tratar de establecer de forma contundente cuál va a ser el comportamiento epidemiológico de este virus, porque... Si nos vamos a lo que ha pasado en otros países. No, pero de hecho toma en cuenta de que el Ministerio de Salud de forma concienzuda y de forma adecuada estableció todas estas medidas de distanciamiento social rápidamente. El evitar que los niños fueran a la escuela y todas estas medidas de restricción de participación masiva en actividades son medidas que usualmente se hacen cuando hay evidencia de transmisión local o de transmisión comunitaria autóctona,
que es cuando hay transmisión de persona a persona. Aún sin tener la certeza de esa transmisión local o de esa transmisión comunitaria autóctona, el Ministerio de Salud implementó esas medidas. Esas medidas tienen un racional en salud pública. ¿Y cuál es ese racional? Si nosotros no hacemos nada, el número de susceptibles al estar en contacto con los enfermos va a aumentar exponencialmente y eso va a poner en una situación dramática a las instalaciones de salud y a los profesionales de la salud. Cuando usted establece medidas de distanciamiento social, usted evita que esas personas enfermas estén en contacto con personas susceptibles y no se produce ese pico sobre la enfermedad como si no hubiéramos hecho nada. Entonces, si tú me preguntas a mí cuál va a ser la evolución dinámica de la enfermedad, al menos en este momento, yo te podría decir que es un tanto impredecible en función de estas medidas que nosotros hemos implementado. Ahora, Corea del Sur y Alemania. Nosotros lo que esperamos... Alemania hoy está el problema. Hoy, porque el índice de letalidad en esos dos estuvo en 0.6 y 0.2. pero está déjame- bajo, pero el sistema se le está Claro, saturando. Pero déjame explicarte alguna cosa en relación a eso. Han testeado muchísimo en Eso, ambos exacto. lugares. Eso es importante, Exacto. cosa que no ha hecho Estados Unidos. Por eso ellos todavía sí, ni de saben acuerdo. qué es lo que está pasando allá adentro. Claro, entonces un poco como para terminar esta idea. Nosotros, desde un punto de vista epidemiológico, lo que estimamos es que hay un incremento exponencial, logarítmico y sostenido de casos en los próximos 14 días. Entonces, la población tiene que tener claridad de que en los reportes que se hacen diariamente vamos a tener un incremento del número de casos, que es lo esperado. ¿De qué va a depender ese incremento del número de casos? De cuán tan efectiva y eficaz sea la vigilancia. Como bien tú has dicho, en Corea del Sur se ha hecho búsqueda activa Hasta en las calles. de casos y eso demuestra que la letalidad en Corea del Sur, ¿qué es la letalidad? Es el número de personas que fallecen sobre el total de infectados o de enfermos, es del 0.8%. ¿Sí? ¿De qué depende que se haga la vigilancia activa? Del compromiso que tengan los países en recursos y en interés de hacer vigilancia activa. Hay muchos países que de hecho reportan pocos casos. Es realmente, uno se hace la pregunta, ¿será porque vigilan de forma adecuada? O porque no dicen nada. O porque no dicen nada. Sí, ¿Me Venezuela entiendes? todavía estoy con la boca abierta. Exacto, pero aquí lo interesante de todo es que cuando usted hace vigilancia activa, usted va a tener un escenario más cercano a cómo se está comportando la enfermedad desde una perspectiva epidemiológica. Porque yo hablaba con Julio antes de entrar al programa que ahora tenemos desafortunadamente un fallecido. Por supuesto, desafortunadamente vamos a tener algunos otros más, pero si usted hace vigilancia activa, usted va a poder documentar ese número de enfermos, de infectados, de tal forma que cuando usted calcula la tasa de letalidad de la enfermedad, esta no va a ser muy distinta a la que se ha descrito en otros países a nivel global, que oscila entre el 0.8% de Corea del Sur a en promedio un 3.4%. Ahora, tienes situaciones muy puntuales como la de Italia, donde tienes una tasa de letalidad del 8%. Se les escapó. Hay muchas personas que me han preguntado por qué en Italia y principalmente en Lombardia la tasa de letalidad es tan alta. En Lombardia la tasa de letalidad es del 10%. Una explicación a ese hecho es que en estas áreas de Europa, demográficamente hablando, hay muchos adultos mayores. Entonces el denominador está conformado por adultos mayores. Y fue la respuesta que me dio el desafortunadamente doctor Medrano, el que grupo de porcentaje, riesgo más expuesto el clima. de enfermedad por coronavirus es el adulto mayor, Claro que sí. particularmente el de 80 años. El que tiene más de 80 años tiene un 15% de riesgo de morir por coronavirus y el que tiene entre 70 y 79 años tiene un 8% de morir por coronavirus. Entonces, si tenemos un denominador poblacional
de estos grupos etarios, porque es que la expectativa de vida en Europa es muy alta, vas a tener un número importante desafortunado Con de ese muertes. mensaje me voy al cambio, invitando a todos y cada uno de quienes nos están sintonizando en este momento a que si tienen familiares en ese rango de edad, dupliquen las medidas de seguridad. Así es. Que no salgan para ningún lado, que se queden en casa. Consienta a sus padres, consienta a sus abuelos, de tal forma que permanezcan en casa lo más aislado posibles, porque la vida es lo más preciado que tenemos en este momento. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Seguimos adelante, señoras y señores. Yo quiero primero, brevemente, señora viceministra, el tema de quiénes se quedan en las escuelas en este momento. Sí. ¿Todo el mundo se va para su casa? No, las instrucciones son, el director de escuela fundamentalmente tiene que estar al Que es frente. el gerente del Tiene colegio. que estar al frente de toda esta situación y el personal administrativo. Sin embargo, queremos aclarar, en el caso de los docentes que no están en el claustro del centro, en el aula, sí está trabajando precisamente en los módulos. Y tiene un papel en el sentido de que los estudiantes tienen que rebotar y hacer llegar a él esos instrumentos y él calificar, revisar y dar continuidad en la atención. Sé que hay algunos pequeños grupos que se están reuniendo precisamente para afinar esto de los módulos. Lo otro que queda pendiente de la pregunta es el asunto del pago, busitos Sí, con antelación. sí. Y eso ya nos llegó ese interrogante. Y hemos establecido a través de la asesoría legal de Meduca el contacto con Acodeco, para que Acodeco, pues, visualizando esta problemática, yo creo que hay que considerar el contexto y la situación y a ver de qué manera se concilian las partes, porque hay una preocupación del sector privado, las escuelas particulares, y otra, pues, la situación que se está generando en estos momentos Ok. con Acodeco. Beckman, que hay muchas más interrogantes que respuestas. Evidentemente, la ministra en la conferencia del jueves en la noche dijo que ya para el viernes se iba a estar dando a conocer toda la investigación y el estudio que se había hecho, porque eso no era de la noche a la mañana, necesitaba una investigación. Me gustaría que tanto el doctor Sandoval como el doctor Nieto me hablaran finalmente qué fue lo que pasó allí en ese lenguaje popular. Nosotros tenemos números y proyecciones matemáticas que nos hacían suponer que se podían doblar los casos en una semana. Pero como hemos visto la evolución en estas últimas 48 horas, los casos se doblaron en 24 horas, lo que nos hace suponer y confirmar que hay transmisión comunitaria. Hay transmisión local y cuasi comunitaria. Y en el transcurso de los días vamos a poder decir que hay transmisión comunitaria. ¿Qué es eso? Que ya el virus se está transmitiendo dentro de nuestro país y eso va a pasar. La puerta de entrada era lo que faltaba definir. Pesquisas epidemiológicas nos han llevado a localizar que en el Colegio Beckman una persona que estuvo de vacaciones en Italia regresó a Panamá, hizo escala en España, tuvo contacto con algunos profesores de la escuela, es la persona que, digamos, contrajo la enfermedad. Sin embargo, yo quiero aquí hacer mucha docencia en algo. Nosotros iniciamos con 14 casos, al día siguiente 27 casos, hemos tenido una defunción. Eso habla de una letalidad de 3.7%. Los números nos dicen internacionalmente que la letalidad del COVID-19 está entre 0.7 y 3%, 10 veces más alta que la influencia y el H1N1. Sin embargo, si nosotros tenemos un paciente hospitalizado en este momento, como es uno de los casos en el complejo hospitalario metropolitano, que está en ventilación mecánica, que significa estar con un respirador en este momento, en una condición muy grave, y ese paciente llegara a tener una evolución torpe y fallece, nuestra mortalidad se va al 7%. Y eso ya nos pondría en una alerta muy seria. Pero ¿qué pasa? ¿En qué fase tenemos que entrar ahorita? Ya la fase de contención de la enfermedad ya pasó. Ahora tenemos que mitigar. Tenemos que ir a buscar los positivos
que tenemos en el país y que se van a aumentar para hacer nuestro denominador más grande y mantener la tasa de letalidad tal como en otros países del mundo. Eso quiero dar docencia porque en este momento sí hay un paciente muy grave. Si ese paciente llegara a tener una evolución tórpida, la letalidad se nos aumentaría y dirían, muchos pueden pensar que no estamos diciendo las cifras tal como son, sino que ahora estamos entrando en la fase de que vamos a ir a buscar más casos a la comunidad. Sí, Javier. déjame un poco reforzar lo que acabas de decir. Las tasas de letalidad van a depender de la capacidad que tengan los países de hacer vigilancia activa. Mientras usted más vigilancia activa haga, usted va a poder definir mejor o afinar mejor el número de infectados y el número de enfermos. Eso es lo que usted va a usar como el denominador. El numerador de esa ecuación es desafortunadamente las personas que fallecen. O sea que si usted hace vigilancia activa y usted tiene un denominador amplio, usted va a poder demostrar que el comportamiento de la enfermedad tal vez es muy parecido al que se ha reportado en la mayoría de los países, excluyendo aquellos en donde el comportamiento ha parecido un tanto distinto, como por ejemplo en Italia, ¿no? Donde la tasa de letalidad es muy alta. Pero yo me quiero referir específicamente al caso de lo que ocurrió en el Colegio Beckman. Y para poder explicar un poco lo que ocurrió en el Beckman, a mí me gustaría, en primer lugar, decir que yo no soy empleado del Ministerio de Salud. ¿Podemos acusar al Ministerio de Salud de lo que pasó allí? No podemos acusar al Ministerio de Salud. Eso lo quiero decir categóricamente. Y eso me siento con toda la autoridad de poderlo decir. En primer lugar, porque yo no soy empleado del Ministerio de Salud. El doctor Sandoval no es empleado del Ministerio de Salud. A nosotros no se nos remunera para formar parte del Comité Asesor Nacional contra la Prevención del Coronavirus. Nosotros estamos actuando en este comité como entes profesionales independientes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí me gustaría decir que no se falló. ¿Y por qué no se falló? Porque tenemos que reconocer que había mucha expectativa en la población de que el primer caso de coronavirus podía ser captado a través del aeropuerto, porque todas las medidas de contención estaban enfocadas a la parte aeroportuaria. ¿Y por qué estaban enfocadas a la parte aeroportuaria? Porque la definición de caso de la enfermedad está circunscrita al contacto de un potencial caso de persona infectada con coronavirus o antecedente de viaje a países afectados en los 14 días previos al inicio de los síntomas. Entonces, había como la expectativa de que esa persona que tenía antecedente de viaje era la que iba a dar positivo por coronavirus. Hubo un seminario para docentes en ese plantel educativo la primera quincena de febrero, previa al inicio de lo que le llaman el periodo de capacitación, semana de organización. La semana de organización. Sí. Allí hubo muchos docentes de diferentes planteles educativos del área tomando estos seminarios de capacitación. Luego comienza entonces la semana de capacitación que fue por ahí por el 21 de febrero hasta la víspera del carnaval. Todo eso se dio en ese momento, doctor. Sí, claro, pero... Y esa persona estuvo allí. Ese es mi segundo punto. Mi segundo punto es que, en términos generales, 1 de cada 10 personas consulta una instalación de salud estando realmente enferma. 9 no consultan a la instalación de salud. ¿Me entiendes? O sea, la mayoría de los que sufren de esta enfermedad, el comportamiento es un tanto como si fuera un resfriado. O sea, la persona manifiesta síntomas generales y esa persona no necesariamente va a una instalación de salud. O sea que el porcentaje de haber captado un caso de coronavirus en esa circunstancia es muy raro. Porque si usted no va a la instalación de salud porque no se siente agudamente enfermo, a usted no le van a hacer la prueba. ¿Me entiende? ¿Cómo en la eventualidad se hace el diagnóstico? En esa persona, de las 10 personas que realmente está grave o que desafortunadamente fallece. Entonces usted hace el diagnóstico porque el paciente está en soporte ventilatorio o usted hace el diagnóstico porque el paciente falleció
y por autopsia usted hace el diagnóstico. Entonces, cuando se hace el diagnóstico de esta persona que fallece y da positivo Ahí es por que coronavirus, por eso es tan importante la investigación en el Beckman. Porque si usted no logra definir un nexo epidemiológico, ahí estamos hablando de transmisión local o de transmisión comunitaria autóctona. En ese momento en que esta persona estuvo en Italia, todavía las alarmas no estaban activadas como lo están hoy día. Ni en España. Ni en España. Segundo, esa persona cuando entra a Panamá, evidentemente no venía con un letrero. Pero Exactamente. independientemente... Ni siquiera sabía de que acuerdo, tenía exacto. el problema. Pero independientemente de eso, nosotros tenemos que reconocer que el Ministerio de Salud ha sido lo suficientemente juicioso en toda esta historia de la enfermedad por el coronavirus. Uno tiene que ir adelante del virus. Uno no puede esperar que las cosas empiecen a ocurrir para establecer estrategias de contención rápida. Aquí el Ministerio de Salud estuvo por delante del coronavirus. ¿Y qué estableció el Ministerio de Salud? Sin tener aún la investigación de si hubo o no nexo epidemiológico, implementó rápidamente las medidas de distanciamiento social. Cerró las escuelas, suspendió conciertos, ferias, aglomeraciones, y eso es lo que se ha hecho responsablemente. ¿Qué importa en este momento si realmente esta persona tuvo o no nexo epidemiológico, si lo que había que hacer ya se está haciendo? Entonces, eso es lo más importante. Esa persona que venía de Europa, Italia, España, y que fue el primer caso en el Beckman, ¿está viva? Sí, correcto, ¿Sí? sí está bien. No, yo no soy de entrar en detalles de quién es, ni si es hombre o es mujer, eso no me interesa. exacto. Porque Pero eso es sí, estigmatizar. Está viva y está en su residencia. Ok, perfecto. Aquí España acaba de hacer lo que hizo el presidente Cortizo el día jueves. Ha declarado estado de alarma, llaman ellos, nosotros de emergencia nacional. Así es. Y el objetivo de esto no es otro que disponer de los recursos necesarios del Estado para hacerle frente a la crisis, que es lo que hemos hecho aquí en Panamá. No es que la situación se ha agravado, Exacto. es una forma administrativa de poder gestionar y asignar recursos. Yo Eso es lo más así importante. tratar con los proceso, recursos de agilizar frenar la procesos. propagación del Agilizar virus. procesos. Álvaro, Exactamente. es importante señalar los integrantes de la comisión, si me permites. Ajá. Esta comisión, como bien menciona el doctor Nieto, es una comisión de personal técnico, humano, independiente a cualquier partido político, preferencia. Somos profesionales panameños que estamos dando nuestro tiempo 24/7 para salvaguardar la vida de la población, de distintas especialidades médicas. Está conformada por el doctor Xavier San Loren, un prestigioso infectólogo de este país, junto con el doctor Javier Nieto, también infectólogo, ambos del Hospital del Niño, el doctor José Terán, un exministro de Salud, el doctor Reinaldo Chandler, un neumólogo muy dedicado a la parte clínica, la licenciada Eusebia de Copete, enfermera, directora nacional, el doctor Jorge Prosperi en la parte de salud pública. Nosotros somos clínicos, pero las pesquisas epidemiológicas, el seguimiento de salud pública ha sido importante en toda esta enfermedad. Y este equipo trabaja de manera articulada con las máximas autoridades de salud, tanto la ministra de Salud, la doctora Rosario Turner, el director nacional de la Caja, el doctor Enrique Lao, la ministra consejera para temas de salud, doctora Aira Ruiz, el doctor Juan Pascale, director del Instituto Conmemorativo Gorgas, todos articulados, junto con la doctora Nadia Porcel, también directora de Salud Pública, estamos en sesión permanente, 24/7. Nos reunimos todos los días a tratar de tomar las mejores decisiones por el país. No hemos anticipado, no hemos tomado ni una decisión tardía. Incluso agradecemos el apoyo que se dio por parte del presidente de la República cuando le planteamos la necesidad de que había que llamar a un estado de emergencia nacional. Se hizo de manera inmediata y consensuada por todos los miembros del comité. Ese es un mensaje que quiero transmitir a la población, que estamos los panameños poniendo nuestra mejor grano de arena en esta situación, nuestro mejor conocimiento para salvaguardar vidas. Sabemos que no va a ser fácil,
sabemos que van a duplicarse o triplicarse los casos, va a haber fallecimientos lamentablemente, pero vamos a tratar de que sean los mínimos en esta Sí, situación. una aclaración solamente. Yo no trabajo en el Hospital del Niño, trabajo en el sector privado. Solo Ok. pasé esa aclaración. Perdón. Hay gente debatiendo, o sea, ha generado un debate por el tema de los aeropuertos. El doctor Saint Llorén habló de eso, usted acaba de hablar más o menos de ese Sí, tema puedo, también. puedo reforzarte Y me algunos gustaría aspectos. reforzar eso porque hay gente insistiendo y poniendo como ejemplo lo que ha hecho Bukele en El Salvador y lo que ha hecho de manera radical y extrema el señor Donald Trump sin consultar Exacto. Sí. allá en Estados Unidos. Y lo que está pasando en Estados Unidos ahora es que hay cantidad de europeos que están en Estados Unidos que no van a poder salir de ese país. Y cantidad de norteamericanos que hay en Europa que no van a poder venir a Estados Unidos. Y el impacto económico que esto está teniendo en los Estados Unidos es gigantesco también. Miren cómo está la bolsa, cómo se ha ido a pique en este momento. Sí. Así es. Hábleme de si esto realmente va a resolver el problema en Estados Unidos, donde al principio vimos un Donald Trump prácticamente restarle importancia al asunto. Ah, no, aquí nada más hay 15, 16 casos, no hay ningún problema. Y miren, hoy día ni saben qué es lo que está pasando allí porque no han testeado lo suficiente. Así es. Y si esto es la medida y luego el análisis suyo. Sí, en primer lugar, son medidas que a la fecha podrían ser debatibles y un tanto limitadas, sobre todo considerando que la Organización Mundial de la Salud ya ha declarado pandemia. Y la declaración de pandemia incluye evidencia que demuestra que ya hay transmisión local o comunitaria o transmisión de persona a persona. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer contenciones en los aeropuertos si ya tienes gente que está infectada localmente dentro del país? Entonces, todas las estrategias de contención deberían estar enfocadas localmente y no tanto a tratar de restringir o de evitar el ingreso de personas que vengan de afuera. Solo para que tengas una idea, a febrero 24 del screening que se hacía de las personas que llegaban de China en Estados Unidos, de 46,000 personas a las que se les había hecho screening o tamizaje, solo a una se le había diagnosticado COVID-19. Entonces puedes imaginarte toda la inversión económica que se hace en termómetros de esto para medir la temperatura, impresión de papel para que la persona que viene al país llene una encuesta. O sea, tú te imaginas, Álvaro, tomar la decisión de venir a un país en términos de hacer negocio o de paseo y que te pongan en cuarentena por 14 días. Mucha gente va a preferir sesgar la encuesta, llenarla de forma adecuada. Porque el ser humano siempre está buscando las formas de abolir las medidas. Por ejemplo, ¿me van a medir la temperatura en el aeropuerto? Bueno, me tomo 2 acetaminofén 1 hora y media antes de que el avión aterrice y cuando me hacen el tamizaje, pues resulta ser que ya no tengo fiebre. ¿Me entiendes? Estos termómetros que se usan también tienen falsos positivos y falsos negativos. Y la mejor prueba de que las medidas de contención aeroportuarias no han funcionado es que ninguna de las personas que han sido diagnosticadas como caso fueron captadas en el aeropuerto. No fueron captadas en el aeropuerto. La mayoría de estos casos fueron captados después. Acudieron a una instalación de salud. Acudieron a una instalación de salud. Entonces, hay que enfocar menos recursos a contención aeroportuaria y enfocar más recursos a la contención local y a reforzar un poco el tema de la atención de las personas que se ven afectadas por la enfermedad. Es que no por hay coronavirus. y voy a usar un término loco, no hay un coronavirúmetro para detectar en el aeropuerto, este viene con coronavirus, este no viene con coronavirus, porque la persona Si viene incluso puede tener asintomático, fiebre Asintomático, 6. y no es coronavirus. Así es. Sí, Entonces, porque- puede ser cualquier porque otra viene cosa. Si viene asintomático, no hay forma. Y si viene asintomático, peor aún. Entonces tenemos que enfocar los recursos en la capacidad instalada. Ahora te hablo. Vamos a la pausa y De vengo eso. con usted. No, es que está cerca Bien, la seguimos señora. adelante. Voy con usted, Danilo Toro, pero brevemente, esa persona
que contagió a los demás en el Beckman, estuvo en contacto con estudiantes, con los chicos en clases, y si eso es peligroso. Mire, Buena se han pregunta. hecho las pesquisas epidemiológicas y se están siguiendo a la gente. Es importante transmitir a la población lo siguiente. 0% de mortalidad en niños. El coronavirus a la población pediátrica no le afecta grandemente y la mortalidad es 0. Participó esta persona en un curso de capacitación con otros colegas en lo que llamamos la parte preparatoria del año escolar. Si en esa preparatoria algún padre de familia fue acompañado de su hijo, es posible. En este momento se está pesquisando todo el área alrededor de esta persona, pero para tranquilidad de toda la población y sobre todo en ese colegio, la mortalidad en la población infantil es 0. Quiero destacar lo que es la capacidad instalada, porque nos están preguntando, bueno, ¿qué pasa si me da? ¿Estamos preparados para enfrentar esto a nivel hospitalario? Miren, de cada 100 casos que hay de enfermedad por coronavirus a nivel mundial, lo que se sabe es que al 80% de la población le va a ir bien. ¿Le va a ir bien qué significa? Una enfermedad leve a moderada como una gripe fuerte. Un 20% va a requerir atención hospitalaria. De este 20%, un 15% va a requerir atención hospitalaria en una sala de hospitalización con hidratación intravenosa, con suplemento de oxígeno y vigilancia, con un egreso posterior a su casa. Y un 5% es la población, y es nuestra especialidad, va a requerir soporte en cuidados intensivos o semi-intensivos. En esa población también estamos haciendo un esfuerzo enorme a nivel nacional, tanto en los hospitales públicos y privados, por tener el número suficiente de camas, el número suficiente de médicos intensivistas y el número suficiente de dispositivos de asistencia mecánica ventilatoria. Y quiero resaltar eso porque tenemos esa capacidad instalada y la estamos duplicando. Estamos haciendo giras a nivel nacional, estamos preguntándole a los colegas a través de la Asociación Panameña de Médicos Intensivistas, de la cual presido, qué necesitas en tu área, cuántas camas más podemos habilitar, cuántos ventiladores necesitas. Y por parte del gobierno central hemos tenido un apoyo de verdad y de la empresa privada de manera incondicional. Álvaro. Déjame hacer un comentario para reforzar el tema del Beckman y un poco lo que decía Julio. Los datos demuestran que la enfermedad por coronavirus prácticamente no afecta a niños. O sea, cuando nosotros evaluamos la epidemiología de los casos, solo un 2.4% de los niños se ven afectados. 2.5% evolucionan a enfermedades moderadas a grave y un 0.5% hace enfermedad crítica, lo que hace que la mortalidad en los niños prácticamente sea nula. Los niños menores de 9 años prácticamente no tienen mortalidad. Y este mensaje es importante compartirlo particularmente con todos estos profesores de la escuela Beckman, porque muchos de estos profesores están asustados por el tema de los estudiantes. Pero el mensaje que es un tanto tranquilizador es que la enfermedad por coronavirus parece no ser letal en los niños. Pero ni siquiera les da. No, sí les da, pero... En ese porcentaje que usted está mencionando. Exactamente. Exacto. O sea, el 2.4% de los niños pueden sufrir enfermedad por coronavirus. Okay. Y un porcentaje de menos de 3% va a ser enfermedad aunque estén en de contacto moderada con una persona o con grave. coronavirus, puede que no les dé, a diferencia de nosotros. Exactamente. Exactamente. Lo que no está muy claro todavía es si estos niños excretan o no el coronavirus. Y esto es importante. ¿Y por qué les digo que es importante? Porque en este país muchos de los niños no están bajo custodia de los padres, ¿no? Sino de los abuelos. Los padres trabajan y los abuelos cuidan de los niños. Entonces, esta medida de distanciamiento social, de cierre de las escuelas, no solo beneficia a los niños, sino a los abuelos. ¿Por qué? Porque un niño puede ir a la escuela, infectarse de coronavirus, no necesariamente morir, pero sí transmitir la enfermedad al adulto mayor. Entonces, la medida de cerrar las escuelas
contribuye a cortar la cadena. contribuye a cortar la cadena y a evitar que el adulto mayor se vea enfermo. Pareciera, doctor, entonces que, lo voy a decir en términos vulgares, cuando digo vulgares me refiero en términos no científicos, pareciera que esta enfermedad encuentra más terreno de avanzar en los sistemas inmunológicos ya gastados, pues mientras menos gastado está el sistema inmunológico. Claro, porque Claro que es, lo un meterán virus, así, así es. es un virus oportunista, por supuesto, porque el adulto mayor ha estado expuesto, tiene memoria inmunológica, un sinnúmero de bacterias y de virus, pero esto es un virus relativamente nuevo que se aprovecha precisamente de la debilidad del sistema inmune de esas personas. Enfrentar un virus nuevo cuando no has tenido memoria inmunológica es muy difícil. A diferencia tal vez del niño que tampoco probablemente ha estado expuesto al virus, pero tiene un sistema inmune más robusto. Bien, Excelente. doctor. Bien, hay varias cosas que hay que resaltar acá y cuando hablábamos al principio de las conductas indebidas, bueno, ¿qué debe tener, de dónde debe partir, qué debe tener el público? Bueno, la primera conducta que aquí hay que tener, que hay que cultivar, es la credibilidad. Nosotros estamos en una confrontación, esto es un estado de guerra y la estrategia pareciera ser ir a buscar al enemigo donde él está y no esperar que el enemigo llegue a tu terreno. O sea, la estrategia es irlo a buscar. Y me da la impresión de que con lo que dijo, ha estado diciendo la ministra y están ustedes explicando, es un poco el enfoque de ir al terreno para que el enemigo, que es el contagio, el virus, no desborde los terrenos. Policías de la salud. Por lo tanto, en toda guerra, lo primero que no debe morir, pero desafortunadamente somos seres humanos, es la verdad. Y la verdad se basa en buena medida, no solamente en el hecho duro, en lo fáctico, sino nosotros como seres humanos tenemos esa parte subjetiva, necesitamos ver en el mensajero un sujeto de credibilidad. Y este ejercicio contribuye a eso. Como ciudadanos debemos creerle a alguien. Es bueno lo que ha hecho el doctor. Decir, ahí está comisión. Son técnicos, son personas, son profesionales, dedican su vida particular a enfrentar este tipo de problemas. Están integrados en un cuarto de situación o en una sala de situación en donde se discuten puntos de vista. Por lo tanto, es vital que el público perciba este aporte profesional porque es lo que le pone la etiqueta de credibilidad. El público necesita ver esto. Esta vocería es perfecta. Otra cosa es la vocería política. La vocería política es totalmente distinta. El presidente sale, la ministra sale, dicen qué cosas van a hacer, cuánto se va a invertir, qué medidas se van a tomar. Eso es de rigor, eso hay que mantenerlo. La viceministra está aquí. Pero la parte técnica es tan importante como la otra porque le suma aquella demanda de credibilidad que el ciudadano que no conoce, que no maneja la información, que está afectado o por el desconocimiento o por el miedo, entonces necesita suplantarlo. Y la única forma de vencer esos dos factores es con este aporte. No hay otra, o sea, no existe otro procedimiento, no hay otro. Hay otro tercer terreno que requiere vocería, que va a sentirse desde el punto crucial de la crisis y sobre todo en la post-crisis, que es el ámbito económico. Ya las últimas cosas que el presidente ha dicho dejan ver que esa curva de atención caras al público va a comenzar a subir, y en la post-crisis va a ser el tema, uno de los temas más importantes, si no el más importante, porque esta es una situación que deja estragos económicos. China ha dejado al mundo sin suplidor, o sea, la economía mundial se ha visto resentida. Y obviamente, cuando usted lee los comunicados de la Organización Mundial de la Salud, usted ve que el renglón económico está allí. Queremos el bienestar de la salud y el bienestar económico. Entonces, la economía mundial
va a quedar golpeada por lo que está ocurriendo. El presidente de Brasil salió positivo. Así es. Sí. Así que eso va a ocurrir. Y la esposa del presidente de Canadá, del primer ministro de Canadá. El primer ministro de Canadá está aislado, está en aislamiento de cuarentena. Jorge Ramos, Exacto. colega periodista. El de colega Univisión. periodista, así De es. hecho, el presidente de Brasil estuvo en una reunión con el jefe del Comando Sur y con Donald Trump el fin de semana. Wow. Entonces, la vocería económica también va a contribuir a dar tranquilidad a los actores sociales, porque hay actores económicos que tienen que definir qué va a ocurrir. Por lo tanto, a medida que va transcurriendo el tiempo, la vocería económica va a tener que transmitir mensajes claros, mensajes contundentes. ¿Por qué? Porque esto va a dejar un espacio de estrés también en el ámbito económico. Sobre todo porque voy a poner el ejemplo del consumo a escala micro. ¿Qué ha ocurrido con este abastecimiento desaforado de parte del consumidor común y corriente? Que si yo tengo liquidez, entonces, ¿qué ha hecho mucha gente? Gastarse todo el dinero líquido en abastecerse de manera anormal de aquello que considera que es lo prioritario para vivir, alimento. Alimento, algunos insumos médicos. ¿Qué significa eso? Que la disponibilidad de dinero, de liquidez, para cubrir otros compromisos, automáticamente va a bajar. Va a bajar. O sea, todos estos son efectos que Y se el van a mens- ver en distintos Y sectores de el la economía. mensaje que se envía al que no tiene. Vemos un sector de la población comprando innecesariamente cantidad de cosas y hay gente que dirá cuando ve ese escenario, y muchos, entonces yo me Álvaro, voy a morir pues porque yo no tengo plata, yo no puedo comprar esas carretillas llenas, Álvaro, y muchos lo han hecho a golpe de tarjetazo. Entonces, endeudándose. exacto, lógico. En situaciones donde la economía no estaba tan buena, que digamos, porque nosotros venimos de un año, el 2019 no fue un año de un crecimiento enorme. Tuvimos un crecimiento, pero muy por debajo de lo que hubiéramos querido tener. El desempleo aumentó en el 2019, la economía estaba desacelerándose. Tú le sumas esto y lógicamente vas a tener una secuencia de efectos económicos significativos, realmente significativos. Encima, provocas un consumo desmesurado de solamente una categoría de productos, quiere decir que se van a resentir otra categoría de bienes y servicios sobre los cuales la gente tiene que hacer pagos. Eso es lo que la consecuencia inmediata va a ser esa. Así que en ese ámbito también tienen que aparecer técnicos convocados por el Estado con los códigos de comunicación adecuados. Lo importante ahora, que es la crisis sanitaria, debe estar apertrechada, debe estar debidamente conformada por elementos técnicos que le aporten credibilidad a los mensajes. Eso es lo más importante. Y la gente debe entender que esto se sobrepasa venciendo el desconocimiento. Sí. Número uno, venciendo el desconocimiento, no fortaleciendo los prejuicios. Número dos, controlando el miedo. Aléjese de las personas que exacerban el miedo. Así es. Si quiere guardar distancia social, comience por ahí. Guarde distancia social de la gente que cultivan el miedo. Así es. Y Exacerban. tercero, estableciendo planes de contingencia. Por ejemplo, si los chicos están en casa, lógicamente va a haber una situación nueva. En China tuvo un incremento hasta de divorcios. ¿Por qué? Porque al convivir más tiempo la pareja en China, comenzaron a florecer más pleitos y más cosas. Ese es un buen punto, el tema de los niños en la casa. Exacto. Entonces hay que tener planes de contingencia, ocupar a los chicos en actividades que los chicos pues se vean, que no haya un rompimiento absoluto con la educación formal. Si hay novelas asignadas, bueno, léanse las novelas. Si hay tareas que ver por teleeducación, hacer las tareas de teleeducación. Sí. Yo quiero decir algunas cosas, por ejemplo, en este sentido. La Universidad Tecnológica se planteó, por ejemplo, un plan de trabajo interesante. Ir de manera intensa a la formación del personal docente en el ámbito teleeducativo, utilizar las tecnologías de teleeducación. La tecnológica lo incorporó hace 20 años, pero
ahora lo va a incrementar. Intensificar. El año pasado, por ejemplo, se incorporó el pago por billetera electrónica. Se quiere que este año la mayoría de la gente ya no tenga que utilizar dinero, sino con el código QR enseñas eso y ya. Y en fin, se está trabajando en toda una serie de cosas que en la post-crisis nos debe dejar beneficios. Álvaro, Así es. preguntaste algo que quiero dejar claro a la población. El Estado panameño le va a garantizar la atención de salud a todos los panameños, ya sea población asegurada o no asegurada. Las instalaciones de salud se están preparando para hacerle frente a esto. No se trata de que si yo no tengo seguro, si tengo seguro privado, el Ese es Estado un mensaje panameño importante, eso. Sí. le está garantizando la atención a todos los panameños. Y le agradezco al profesor Toro sus mensajes porque ayuda a temperar un poco a la población en este momento y es necesario. Panameños y extranjeros, lógicamente. Quiero Los que añadir- viven aquí. Quiero Exactamente. añadir algo Yo- sobre lo que plantea el profesor Toro, y es que en el caso de los niños de prekinder, lo que es jardín, prejardín, se ha tomado la decisión que no puede ser módulos, imposible, sino lo que usted señala, cuentos, lectura, los cuentos que ahora se están distribuyendo a lo largo y ancho del país por el programa de Plan Nacional de Lectura, este tipo de actividades con un tutor en casa, y yo pienso lo contrario, de que pienso que va a haber mayor unidad. Porque Sí. va a haber mayor unidad, Vamos a salir a lo mejor fortalecidos. experiencia de otros países, porque yo lo estoy percibiendo, ya la gente está más preocupada del niño, cómo lo voy a atender. Se presentó en una reunión de directores y docentes, y yo lo vi positivo, porque están preocupando y están poniendo el niño, que ya no es los módulos, porque no es de primer grado que van con módulos, sino más bien en la actividad de juego, cuentos, baile, música. que van en esa línea. Yo quería también, la ministra en la conferencia del jueves habló de ver la manera cómo evitar la aglomeración en la misma conferencia, que eso Sí, va a ser sí, sí. permanente. Y Restringieron. allí se reúnen Restringieron. 200 personas mínimo. Sí, lo restringieron. Entonces, yo creo que eso es importante y tiene que entenderse por la salud de todos los que participan Así de es. ese evento. Sí, en la misma diariamente. conformación de la mesa, no es necesaria tanta gente que tengan los elementos que proyecten eso, credibilidad y confianza. Y no es que no se quiera dar información, es lo que yo Los entiendo. riesgos. Es que es los riesgos para los periodistas, los camarógrafos, Tener tanta gente las allí. autoridades Tener tanta y gente. todos los que están allí en su momento. Así Es que es. tenemos que acostumbrarnos a un nuevo término. Suena fuerte, Un nuevo pero escenario. es distanciamiento social. Involucra quedarse en su casa si es necesario, involucra no aglomeraciones, no misas, no sinagogas. Hemos recibido múltiples llamadas de distintos grupos religiosos. En este momento la recomendación es no aglomerarse, no viaje a un sitio que tiene casos positivos, cuide a sus abuelos, quédese en casa. La primera barrera para no contagiarse de esta enfermedad es la casa. Tenga su casa limpia, tenga geles alcoholados, lávese las manos cada 2 horas en casa, usted y todos los miembros de su familia. Cuide de sus abuelos, de sus padres, de todos los que tienen en casa alguna enfermedad debilitante, sea diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, pacientes en diálisis, pacientes en quimioterapia. Déjelos en casa, no se exponga. Esa es la forma más efectiva a nivel mundial que se ha logrado mitigar la enfermedad. Y ese mensaje quería reforzarlo. De hecho, yo he identificado aspectos positivos de toda esta crisis. Por ejemplo, mira, hay menos Así es. polución, hay menos contaminación en la Carros calle, que se están quedando en casa. va a haber menos accidentes de tránsito porque se ha restringido la movilidad. La gente va a poder departir más en familia. Eso. Y de hecho ya no vas a tener que vas a tener que salir menos a comer a un restaurante y vas a tener que cocinar en la casa. A lo mejor hasta aprendemos a comer más saludable. Entonces, dentro de todo lo negativo, también habría que ver algunas cosas positivas. Sí, pero Y- quiebras el restaurante, ¿Por qué dijo eso? quiebras el negocio, Por ahí no va la generas cosa, dice. desempleo. Y por supuesto que hay aspectos que también, como decía el licenciado Toro, en la poscrisis van a tener que cambiar. Por ejemplo,
a lo mejor habrá oportunidades para teletrabajo. A lo mejor habrán trabajos que no son tan operativos hacerlos y que se podrían hacer de forma remota. Así que va a ser una interesante estrategia de implementación de esta ley, de la ley del teletrabajo. Parece que a nosotros cada 10 años se nos olvidan las medidas básicas de prevención de enfermedades respiratorias, que son el lavado de manos, el taparte la boca al toser y estornudar. Nos habíamos acordado de ellas hace 10 años con el H1N1 y parece que ahora con lo del coronavirus las desempolvamos de nuevo. Pero es que los virus respiratorios han estado circulando en este país en los últimos 10 años. ¿Me entiendes? Si tuviéramos esa cultura permanente, las consecuencias no fueran tan severas de un virus como este. Claro, por supuesto, porque de alguna otra forma también a través de esas medidas de prevención tú podrías reducir la frecuencia de la circulación del virus, ¿no? Pero fíjese, el doctor Nieto me hace llegar a una reflexión. En círculo del Ministerio de Educación, como estamos en la segunda semana realmente del calendario académico, decía, bueno, tenemos un proceso de limpieza que, ojo, mucho es de vieja data, descarte de 8 años, de 10 años, el descarte de todo lo que nos sirve en las instituciones educativas. Decía, bueno, hay que redoblar la limpieza. Esta situación, hay que provocar cambios. Y un cambio claro. que mi escuela, mi espacio vital, tiene que estar limpio. Y profesora, Limpieza y mantenimiento permanente, porque eso es prever enfermedades Ese debe ser también. nuestro estilo de vida. Desde los Hacia niños adelante. Exactamente. tiene Se que ir acabó el cambiando tiempo. y generar Sí. otras nada cosas. más, esto, curiosamente, quería una desde el reflexión 2015, final. la Organización Mundial de la Salud publica periódicamente en su plan operativo la lista de enfermedades que ellos creen que deben ponerse la atención Atender. desde el punto de vista de Como investigación, proyecciones. de pesquisa y de todo. Hace 2 años, en la de 2018, puso las 8 enfermedades y a la última le puso la enfermedad X. Cuando usted X. lee la descripción de la enfermedad X, usted dice, era esto. Bien, wow. Oiga, y un llamado, Coronavirus. hay instituciones que tienen que jugar un papel importante en este momento. Usted no puede estarle diciendo a la gente lávese las manos y la gente no tiene agua en la casa. Sí. Así que el IDAN tiene que hacer algo de manera urgente y no puede estar haciendo cortes de agua en este momento. Busquen la creatividad, sáquenla de donde no la tienen, pero usted no Perforar puede el mandar pozo, mensajes cosecha de de higiene agua, y de como lavarse dice el las manos a panameños que no tienen agua. Lo segundo, la ACODECO tiene que hacer su trabajo también, metiéndole más presión y para eso se necesita evidentemente de herramientas legales para acabar con esa gente que no tiene alma, esos comerciantes que no tienen alma, que no tienen corazón, que son una roca y que están sacándole el dinero del bolsillo a los panameños en este momento. Y a la autoridad de aseo urbano y domiciliario, que también tiene una tarea que cumplir. Salgan a redoblar esfuerzo y a recoger la basura de hasta dentro de los hogares de los panameños, señoras y señores. Aquí esta es una tarea en equipo. No podemos dejar sola a la ministra de Salud y a la ministra de Educación en esto. Todos tenemos que colaborar porque esta batalla la ganamos, pero la ganamos como un gran ejército que se llama Panamá. Señoras y señores, se acabó el tiempo. Un segundo. Un mensaje final a la población. Estamos garantizando la atención de salud de todos los panameños. Prevengan contagiarse, quédense en casa, lavado de manos, cuiden a sus abuelos, cuiden a sus niños y tengan la seguridad que en las instalaciones hospitalarias, los pacientes que requieran atención, estamos trabajando para tener la capacidad instalada de garantizarle la vida a los panameños. Se acabó. Y el último tips a los políticos de oposición. Este no es el momento de jugar a la política. Este es el momento de jugar a Panamá. Entre todos podemos salir de esto. Dejen de estar haciendo política en este momento, a raíz del coronavirus. Hasta el próximo domingo. Que Dios nos ayude y nos bendiga a todos los panameños y todos los que vivimos en este istmo de Panamá.